Bueno, lo prometido, la posibilidad de conversar con dos especialistas en el tema. Ella es argentina, Laura Alonso, él es peruano, es el titular de Transparencia Internacional. Arrancamos por la dama y por lo interior y ahora le preguntamos a usted. Pero, bueno, de todo lo que han visto, de todo lo que se ha investigado, ¿qué es lo que te parece, digamos, que todavía no podés terminar de creer? No sé, la dimensión, la extensión de la corrupción. ¿Qué es lo que te produce como militante política, pero ahora en tu cargo de oficina anticorrupción? Creo que como ciudadana. Me parece que uno tiene que ponerse en el lugar de los que trabajan todos los días, los que buscan trabajo, los que cobran una jubilación mínima, los que tienen necesidades. Todavía no terminamos de saber un montón de cosas. No. Y creo que las direcciones de asuntos jurídicos de los ministerios no dan abasto, los informes de Sindicatura General de la Nación recién ahora están empezando a aparecer, algunas de las carpetas o investigaciones preliminares de la Oficina Anticorrupción empiezan a tomar color porque instruir una investigación lleva mucho tiempo, lo mismo lo que están haciendo los fiscales. Y la verdad es que lo que hay que generar es confianza también en que la justicia se maneje con independencia y generar confianza en las instituciones para que aquellos que tengan información la confíen en los organismos con capacidad para investigar. Pero fíjate vos, la Unidad de Información Financiera, cuánto ha hecho en estos 7 meses, por ejemplo, ¿no? O AFIP, yo hablaba con Alberto Abad, están saturados respondiendo oficios. Increíble. Claro. Nosotros nos llegan oficios también todo el tiempo de los jueces pidiendo anexos de declaraciones juradas de personas muy conocidas que fueron funcionarios públicos y de personas ignotas que presentan declaraciones juradas. O sea, es verdaderamente, yo te diría que estamos en la punta del iceberg. O sea, estamos hablando de un sistema mucho más profundo, intenso, intensivo, complejo. Y la verdad, bueno, nos va a llevar mucho tiempo. Esto es apenas un punto. Estamos hablando de corrupción en obra pública, una cosa, te diría, importante en volumen. Pero puntual. Pero una cosa puntual. Y creo que si empezamos a trasladar esto a todas las áreas de gobierno, a todos los ítems del presupuesto. Bueno, cuando empiece, por ejemplo, energía, ¿no? En cosas. Energía también, con los subsidios hay una corrupción altísima. Bueno, los buques de gas, nosotros estamos ahora en una conversación muy interesante con la empresa del Estado Nucleoeléctrica Argentina respecto de constituir ahí un programa de ética y transparencia como ya hicimos en Vialidad. Y la Oficina Anticorrupción está trabajando dentro de Vialidad con el aval de Javier Iguacel, su titular, y del ministro Guillermo Dietrich, no solo para mirar hacia atrás, sino fundamentalmente, y creo que esto también nos tiene que comprometer a todos, es construir los antídotos para que esto no vuelva a pasar. Porque cuando yo llegué a la Oficina Anticorrupción, lo primero que agarré fue la lista de las querellas y las investigaciones. Y las querellas más viejas, todavía abiertas, eran PAMI Alderete. Y cuando yo voy y converso o miramos las denuncias que ha hecho Carlos Regazzoni, el titular de PAMI, son, te diría que casi idénticas a las que se presentaban durante los años de Alderete. La misma metodología. Entonces, la misma metodología, más profundo, más intensivo, más volumen. Decenas de personas afectadas, jubilados, pensionados, personas que necesitan acceder a una prótesis, a una silla de ruedas, siempre la misma historia. Entonces creo que lo que estamos construyendo en este cambio de paradigma, que creo que es el que hoy representa la sociedad argentina, es nunca más, no queremos un PAMI 3, digamos. Hemos tenido PAMI 1 con Alderete, PAMI 2 en esta etapa. Bueno, cambiemos de verdad para que esto no suceda nunca más. José, yo quería preguntarle por bueno, su experiencia a nivel regional, ¿no? Usted ha participado, bueno, en Perú, han recuperado 300 millones de dólares, me parece admirable absolutamente, y tiene un conocimiento muy importante de todo lo que pasa en los diferentes países de la región. ¿Encontró alguna particularidad en el tipo de corrupción de la Argentina, en su volumen, en su metodología, en su nivel sistémico? En realidad hay poca innovación en este tipo de industria, vamos a llamarla de la corrupción. Los patrones son básicamente los mismos, tanto en el discurso de los corruptos como en su propia práctica. El tema de la cartelización en la construcción, por ejemplo, que veo que hoy es el tema. Yo recordaba en el evento en el que estaba hace un momento que cuando bajé hoy día del avión, decía, ¿cuándo fue la última vez que estuve en Buenos Aires? Fue en el año 2005. Y vine en mi condición de funcionario del Banco Mundial
a investigar una denuncia sobre cartelización de construcción de las empresas de Santa Cruz. Que había un grupo que se llamaba aquí La Camarita y vinimos un grupo de funcionarios del banco a hacer esa investigación. Han pasado 11 años y el sistema... Seguimos con lo mismo. Seguimos en lo mismo, solo que los números ahora son peores. Pero si usted mira lo que ha pasado con Odebrecht en Brasil y el cártel de la construcción brasilera, es exactamente lo mismo. En mi país, las grandes empresas también en su momento se cartelizaron y cuando venían las licitaciones se distribuían las obras de acuerdo a criterios previamente asignados. Entonces, no es mucha la innovación que podemos encontrar en esta materia. Probablemente el ámbito más sofisticado, la punta de lanza de la sofisticación en materia de corrupción viene por el lado de las empresas offshore, y esto nos ha mostrado los Panama Papers por el avance que han tenido estas jurisdicciones y lo que los abogados hemos ido desarrollando también en materia de enredo, digamos, corporativo para poder ir escondiendo los dineros cada vez más lejos de sus propietarios, ¿no? Laura, ¿cuáles son las causas concretas que están en este momento, te están preocupando y te están ocupando y llevando adelante? Bueno, la Oficina Anticorrupción es querellante en esta causa. Claro. Y hay un dato que me parece que es importante. El juez Casanello pidió la elevación parcial a juicio y tanto la Oficina Anticorrupción como la Unidad de Información Financiera como la FIP, que somos los 3 organismos del Estado querellando ahí, dijimos que falta averiguar el origen de los fondos. Claro, y me parece que este es un punto importante porque como dijo el abogado que estuvo en comunicación telefónica, una cosa es lo que se dice en los medios y otra cosa es lo que está en los expedientes y son los papeles. Falta el delito precedente. Bueno, exactamente. Estamos hablando de sobreprecio, estamos hablando de obra pública, estamos hablando de corrupción también, obviamente que tiene como contraparte a funcionarios públicos. Y lo mismo dice la Cámara, es decir, los superiores de Casanello le dicen lo mismo que le dicen ustedes. Bueno, doctor, investigue a los funcionarios públicos. Me parece que se ha encerrado ya esa situación y que va a ser difícil escapar, por lo menos para el juez, y que en algún momento no muy lejano va a tener que tomar algunas medidas. Igualmente nosotros estamos en ese expediente, también estamos en el expediente OTESUR, y lo que ha pasado recientemente, hace unos pocos días, pedimos elevación a juicio del caso Chicone, y entendemos que el fiscal de la causa de Dilelo lo va a estar haciendo esta semana. Así que evidentemente hay movimientos, es inédito, porque también hay que ponerlo en estos términos. Ahora, la otra cuestión es, para que esto no vuelva a suceder, tiene que haber sanción de la corrupción, porque si no seguimos arrastrando décadas y décadas de impunidad. Y solo te pongo un título: Armando Bostanián se va a estar sentando a juicio este mes o el mes que viene, 20 años después de instrucción. Entonces me parece 20 años de instrucción. O sea, los jueces, la reforma de la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, la introducción de nuevos institutos. Hay resistencia a la ley del arrepentido en corrupción. Hay resistencias a la ley de extinción de dominio. ¿Pero quién resisten? ¿Los corruptos? Bueno, hay personas que están resistiendo. Si hoy revisan la versión taquigráfica de la audiencia que hubo en el Senado, Pichetto, por ejemplo, hay comentarios de los senadores que buscan utilizar tecnicismos, o sea, esas cositas como muy técnicas, para entorpecer la discusión y no para ser eficientes y dar una sanción relativamente rápido. Entonces, estamos obviamente enfrentando, y por eso es importante que la sociedad mantenga esta demanda muy alto, porque nosotros no podemos terminar el año parlamentario sin tener estas 2 leyes aprobadas. ¿Son importantes, José, las leyes de extinción de dominio y la ley del arrepentido o de imputado colaborador? Cuando uno inicia un proceso anticorrupción de investigaciones, tiene que ver con qué reglas de juego está. Y normalmente nuestros códigos penales y procedimientos vienen de décadas atrás, cuando se pensaba en normas de este tipo para perseguir el crimen tradicional, la estafa, el robo, la apropiación ilícita. Hoy estamos hablando de crimen organizado con niveles de sofisticación que no tenían precedentes. El lavado de activos, por ejemplo, es un delito muy difícil de perseguir y por lo tanto, si no se rebaja el estándar, y creo que ese es un poco el sentido de la ley de pérdida de dominio, es pasar de un estándar probatorio de derecho penal que es muy alto a un estándar probatorio de derecho civil que es más bajo, precisamente para poder tomar control de bienes que se sabe o se presume razonablemente que provienen de un origen ilegal. Esta resistencia, por cierto, no es propia solo de la Argentina. Los fiscales de Lavallato han propuesto hace más de un año 15 propuestas de reforma legal que son absolutamente razonables y además que tienen sistemas de estándar comparativo en todo el mundo occidental,
incorporar el delito de enriquecimiento ilícito, la delación premiada, la pérdida de dominio, etcétera, y el Congreso brasilero se niega sistemáticamente a darle paso a estas leyes, estando como están las investigaciones en Brasil. Esto es evidente que expresa una actitud de la clase política, y aquí me parece que es fundamental dejar sentado un tema. La corrupción no tiene ideología. Hay gente que dice, y aquí cuando se habla de la grieta y uno está a un lado y al otro lado, se empiezan a acusar mutuamente de que hay persecución política. Usted me preguntaba si hay innovación. Bueno, no hay país en el mundo donde un corrupto no diga que es un perseguido político. Esa es la primera que va a escuchar en todas partes, aquí y en Botswana. Y la resistencia a implementar las medidas que permitan eficacia en materia de persecución de corrupción es una resistencia que trasciende las ideologías y los partidos, porque los intereses de la clase política están expresados ahí en ambos lados. Seguro. Y fíjese lo de Brasil. Se va el grupo de la presidenta Rousseff y los que vienen son de terror también. Y están bloqueando las normas que permitirían una investigación más eficiente. Es un lindo tema para el próximo bloque. Les pido a ambos que se queden, les pido a los televidentes que se queden, porque es realmente muy interesante. Vamos a ver si tenemos hasta tiempo de hablar sobre la experiencia que hizo en el caso Fujimori en Perú. 300 millones de dólares recuperó. Recuperó 300 millones de dólares. Ya venimos, ¿eh? Seguimos con dos expertos en el tema de la lucha contra la corrupción. José Ugaz, que es el presidente de Transparencia Internacional, es su titular, y con Laura Alonso, que es la actual titular de la Oficina Anticorrupción. Hay una cosa que hoy me contó en la radio que me resultó apasionante y quería que un poco reforzarla. Primero, ¿cómo fue enfrentar a Alberto Fujimori, y no a Alberto Fujimori, sino a alguien más poderoso todavía, que era Vladimiro Montesinos? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Y cómo define usted la corrupción argentina? Usted me dijo hoy, es sistémica. ¿Qué significa? Digamos, sé qué significa, pero digo... En términos concretos. ¿Qué requisitos hace falta para que una corrupción uno la pueda definir como sistémica, José? Bueno, cuando se iniciaron las investigaciones contra Fujimori y Montesinos, nosotros partimos de la hipótesis clásica de que estábamos frente a una corrupción administrativa extendida. Sí. Cuando mi equipo y yo empezamos a juntar las pruebas y las evidencias en una pizarra, nos encontramos de pronto que aquí lo que había era una estructura criminal y que era un hecho que no tenía precedentes. Antes, por supuesto, habíamos tenido presidentes corruptos y ministros corruptos, como en toda la región y en muchas partes del mundo, pero era la primera vez que había una red montada con distribución de trabajo y jerarquía. Era una red piramidal que tenía en la cumbre al presidente de la República, al comandante general de las Fuerzas Armadas y al asesor especializado en materia de inteligencia, que era Montesinos. Y de ahí bajaba la fiscal de la Nación, el presidente del Congreso, por supuesto, en el sector privado, una serie de banqueros, dueños de canales de televisión. Es decir, no había un espacio del Estado, salvo la Defensoría del Pueblo, que no estuviera cooptado por esta organización. Si yo pongo la tele recién, está hablando de Argentina. Si yo enganché... Los canales de televisión. Sí, por eso digo, si yo justo hice zapping en el corte y volví ahora, pienso que está hablando de Argentina. Esto nos obligó, porque cambió la hipótesis de trabajo, a plantear una nueva estrategia, que empezaba precisamente por buscar las normas adecuadas para enfrentar esa nueva criminalidad. Nosotros pasamos en un día en el Congreso, apoyados por el ministro de Justicia, la ley de colaboración eficaz, que aquí le llaman de arrepentidos o delación premiada. Pasamos una ley de medidas cautelares sin proceso judicial, con control, obviamente, de un juez para evitar cualquier abuso, y eso es lo razonable. Lógico. Pasamos una norma que creó un subsistema anticorrupción concentrado. Teníamos 6 jueces y 6 fiscales dedicados a tiempo completo solo para los casos de Fujimori y Montesinos, que durante mi gestión llegaron a ser 250 procesos que involucraron a 1.500 personas, de los más altos niveles del Estado. Estaba el presidente del Tribunal Electoral, además que se fueron presos, entre ellos 14 generales de las Fuerzas Armadas y de la Policía en una noche. Entonces, enfrentar eso no fue poca cosa. La ventaja que tuvimos es que el Estado peruano había colapsado. El presidente estaba fugado, los militares estaban replegados y una buena parte de los responsables estaban escondidos en sus casas, y había mucha indignación en la calle, lo que me parece que sí marca una diferencia con Argentina. Aquí no ocurre lo que
está ocurriendo en Brasil, lo que ha ocurrido en Guatemala, lo que hay en Honduras, que es que la gente sale a expresar esa indignación. Claro. Acá y se a expresó exigir electoralmente, ¿no? Acá se expresó electoralmente con la derrota de un gobierno que tenía estas características de corrupción. Ahora, también usted lo favoreció, que lo que me contó es que Montesinos había filmado todo. Estaba todo filmado eso. Es un caso que no tiene precedentes. Claro. Montesinos tenía una patología narcisista que lo llevaba a filmar todos los actos de corrupción. Entonces, cuando allanamos el depósito que tenía arriba de su departamento, encontramos 80 maletas Samsonite llenas de videos, cientos de videos, que luego fueron prueba en los distintos procesos, ¿no? Maravilloso. Bueno, nosotros tenemos nuestros videos también. Tenemos nuestros videos La también. Rosadita, el convento, tenemos nuestros videos también. Laura, tenemos poquito tiempo, pero veo que subrayaste un expediente y no puedo no preguntarte porque me salta a los ojos. ¿Qué es eso? Bueno, esta es la ampliación de denuncia que hizo la Dirección Nacional de Vialidad, porque esto me parece que también es importante. Hay muchas áreas del gobierno denunciando, no es solo la oficina, a través de la Oficina Anticorrupción. Y en una comparación que se hizo con 3 obras, en una auditoría muy precisa. Esta es la auditoría que pide Cristina, que la volvió a pedir el domingo. Sí, ya está en un expediente judicial, Ah, así perfecto. que no se preocupe. Se la podemos mandar. Y es solo sobre tres expedientes y a las claras demuestra, por lo menos es la conclusión que sacó Vialidad y que es lo que presentó ante el juez, que en esos 3 expedientes hay un sobreprecio de casi 65%. ¿65%? 64,72% más en relación al precio establecido en el presupuesto oficial. Después también acá se calcula, Vialidad ha calculado que entre 2007 y 2015 Austral Construcciones y todo su grupo, digamos, el grupo Austral recibió casi 2.200 millones de dólares en contratos, el 10% de todo lo que otorgó la Dirección de Vialidad Nacional en esos años. Y hay un punto muy interesante donde dice Austral aparece activamente o empieza a aparecer en el año 2005. O sea que fíjate que del 2005 empieza a aparecer activamente en 10 años. Estamos hablando de un grupo de empresas que obtuvo 2.000 millones de dólares en obra pública con contratos que empiezan a revelar sobre precios infartantes. Digamos. Arriba del 64. La verdad, ¿sabe por qué no me sorprende, Laura? Porque si había que darle a Néstor y Cristina, si había que darle a Julio Devido. Si como cuenta Fariña, A el López. 5% se lo llevaba Ricardo Echegaray por no mirar las facturas truchas. Si José López también se llevaba lo suyo. La estructura, Bueno, como bien decía acá lo acaba recién, de decir Era carísimo robar acá al final. era tremendo, Bueno, no alcanzaba. Bueno, no, es que el sistema termina colapsando y quizás sí esa es la diferencia con la corrupción histórica o tradicional, que la obra con algún sobreprecio más o menos razonable se terminaba haciendo. Acá directamente no se podían hacer las obras porque no había forma, era antieconómico el esquema de corrupción que se había montado. Entonces, el nivel es verdaderamente impactante y como vos bien dijiste, y como nosotros lo estamos marcando, yo creo que va a haber 2 o 3 investigaciones que también van a terminar siendo Una y son mega causa. conexas a esto. O sea, José López hoy está preso por enriquecimiento ilícito, era el secretario de Obras Públicas. Claro. Hoy están imputados, titular de Vialidad, acá se está pidiendo citar al gerente de administración de Vialidad, que era empleado de Inverness, no Inverness, sé si ¿le se acuerdan, suena? que aparece en la ruta del dinero acá. Entonces hay muchos nombres cuando uno empieza a cruzar nombres y apellidos, sociedades comerciales en el circuito offshore y demás, esto en algún momento termina, digamos, dándonos la foto general en el ámbito, repito, en el ámbito solo de la obra pública. todo lo Estamos demás hablando falta, de claro. muchas más cosas que Y todavía... solo a nivel nacional, si bajamos a las provincias y a los municipios ni les cuento. Pero bueno, se nos está yendo el programa. Les agradezco muchísimo la presencia de ambos, ha sido Muchas realmente gracias. muy útil. Espero que la gente también lo valore de esa manera, por lo menos creemos que es así.